días. No es la hora de La Habana, dice Tejano. Bueno, ante todo agradecerles a todos, el momento de poder compartir con ustedes, agradecerle al decano, a las personalidades aquí de la gobernación, de la Universidad del Tolima, por nuestra presencia. Realmente nosotros nos estamos muriendo aquí, con un auditorio tan grande, tan prestigioso, pero bueno, trataremos de dar una pequeña charla. Ya con la actuación de estos niños que realmente me conmovieron mucho. Esta es la primera clase sobre el medio ambiente, creo que estábamos en sintonía de algunas imágenes que yo he puesto en esa primera lámina que tiene que ver mucho con lo que ellos estaban transmitiendo, del cuidado de la tierra, de la necesidad de usar también una fuente de energía renovable, que es tan importante, y alguna que otra imagen de Albert Einstein, que fue un científico de lo más eminente del siglo XX, y que también estuvo muy comprometido con esa relación entre ciencia, tecnología, sociedad y sobre todo por la enseñanza de la ciencia. Vamos a hablar aquí de la formación de profesores en el siglo XXI, en un marco muy importante con este sello, este convenio para la formación permanente de los docentes, y creo que no hace falta ser extenso para hablar de la importancia que tiene hoy, en este momento, la formación de profesores. Solamente, yo quería romper el protocolo de no tener que hablar en el podio para estar más cerca, ¿no? Como hacemos los profesores, de las personas que nos escuchan, y además un poco transmitirnos muchos sentimientos, y si alguien quiere hablar, hay muchas preguntas que yo le hago para si alguien pues quiere responder, pues lo haga. No va a ser un monólogo tampoco. Pero sobre todo quiero, independientemente de que la importancia del docente siempre va a estar dirigida hacia la formación, la educación, para todos está claro que es un principal agente de cambio, como se ha dicho aquí, y que prácticamente toda la revolución en la educación a la cual estamos llamados a participar, a realizar, el primer agente es el profesor, y tiene que estar consciente de algunos retos a los cuales estamos convocados. Entonces creo que la importancia, el hilo conductor de este intercambio va a estar sobre todo en los retos que tenemos hoy, que no son nada parecido a los de 15, 20 años atrás. Déjenme iniciar la respuesta a esa pregunta con una frase. Quizás me tomé el atrevimiento de buscar a un ilustre pensador de mi país, ¿no? Quise buscar una frase de aquí, de otro, cualquier intelectual de Colombia, pero ya de todas maneras se habló de Freire. De todas maneras tenemos un pensamiento realmente único. Y dice: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre el resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre eso, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Yo creo que ese es el primer mensaje, dicho 2 siglos atrás, que dice cuál es el fin de la educación, en pocas palabras, y que muchas veces no hemos sido consecuentes con este principio, ¿no?, de la educación. Vamos a ver en qué contexto nos estamos moviendo, ¿no? Quizás los que están al final no ven, pero hemos dividido la caracterización del contexto en que se encuentra la educación, los sistemas educativos, en los problemas globales que hoy los niños nos han, por supuesto, alertado sobre uno de ellos, que es el problema medioambiental, matizado por el problema energético, que es una cuestión importante. Hay cuestiones que no se pueden dejar de hablar, que es los problemas demográficos. Ya en el 2011 llegamos a 7.000 millones de habitantes en un planeta, y realmente la relación entre habitantes, consumo de todo tipo, y la biocapacidad que tiene el planeta para poder autogenerar todo lo que estamos dilapidando
realmente se ha comprometido. Hoy en día prácticamente necesitaríamos 1,5 planetas para que el planeta pueda autorregenerarse. Pero además hay otros problemas globales relacionados con desertificación, relacionados incluso con violencia, etcétera, etcétera. Carrera armamentista. Por aquí está algo que realmente ha cambiado la sociedad y que está muy ligado con los problemas globales, que es el impacto del desarrollo científico y tecnológico. En sus dos vertientes, creo que ha cambiado la manera de pensar, la manera de comunicarnos, ha dado una nueva y realmente ha abierto nuevas dimensiones en el quehacer laboral desde todo punto de vista, incluso cambios metodológicos importantes dentro de la actividad científica e investigadora, pero que también ha puesto en peligro la propia existencia del planeta y del ser humano, que todos conocemos. Y estos impactos, por supuesto, nos han hecho reflexionar mucho sobre el propio desarrollo e incluso se ha cuestionado hoy, y es muy cuestionada la palabra desarrollo, sobre todo cuando es vinculada a lo que debería ser crecimiento económico. Hoy para nosotros va siendo mucho más claro que desarrollo y crecimiento económico son dos cosas diferentes. De esa manera, estas dos columnas iniciales van marcando una tendencia en el mundo actual, marcada por supuesto por un desarrollo desigual, donde predomina la inequidad, donde hay una globalización, donde hay un neoliberalismo económico importante, lastimosamente también presente en nuestro continente. Hay fragmentación, hay marginalismo. De todas estas cosas, la educación muchas veces, lamentablemente, no ha sido reflejo, pero indiscutiblemente que ha estado permeada por esta tendencia. Este es el contexto en el cual nosotros vamos a formar profesores y estamos formando profesores. Por supuesto que de ahí hay implicaciones directas a la educación. Vamos a ver algunos de los problemas. Yo sé que ustedes pueden decirme muchos más que estamos encarando hoy. O sea, tenemos insuficiencia en la formación de docentes, sobre todo para poder enfrentar los problemas que tiene el mundo contemporáneo. Tenemos deficientes resultados en el aprendizaje. Yo traía algunos datos de las últimas pruebas de PISA, 2012, de Nuffield, de el diseño de algunos exámenes, incluso de la evaluación externa que ustedes tienen aquí, llamado ITFES, de los cuales me he familiarizado con ellos, pero no hace falta. Creo que todo el mundo está consciente de que tenemos malos resultados en el aprendizaje. Yo creo que el currículo cada vez tiene que ser más interdisciplinario por una cuestión de las características propias que le hablaba de la propia ciencia, y adolece de ello. Hay una deficiente visión, concepción del propio proceso de enseñanza-aprendizaje que no responde a estas expectativas. Y también tenemos currículos que no son incluyentes, que no atienden la diversidad, que son demasiado enciclopédicos, academicistas, y donde muchas veces no se tiene en cuenta la relación objetivo, contenido, tiempo asignado, y muchas veces eso redunda después en los resultados de la evaluación. Y también es insuficiente el vínculo escuela-comunidad. Un profesor, por supuesto, que es mucho más allá de estar en su salón de clase, interactuando con sus alumnos en 30, 45 o hora y media de clase. Estos son, de manera resumida, algunos de los problemas, diríamos más acuciantes. Yo creo que el contexto educativo lo podemos simplificar en ese diagrama, donde de manera general hay un estado macrosocial que incluye, por supuesto, el contexto mundial, regional, nacional, y que dicta una política educativa que la dicta el país, los gobiernos. Hay un contexto más macro, el contexto escolar, donde estamos nosotros, donde tenemos un proyecto educativo que la palabra técnica que utilizamos nosotros es currículo, muchas veces distorsionado en su acepción más general. A veces que confundimos el currículo con plan de estudio, un plan de clase, lo limitamos ahí. Realmente es un proyecto mucho más allá. Y en un contexto micro, social, pues entonces tenemos la familia, la comunidad, hay un modo de vida, hay un clima de intercambio psicológico, pedagógico, de todo tipo,
Y en eso es realmente el contexto en el que se mueve el profesor hoy, y al cual tributa, y desde el cual pues se delinean sus principales funciones. Bueno, ahora podemos hablar de otras limitaciones en cuanto a la preparación de los profesores, que ya en definitiva han sido hablados. O sea, aquí es importante que a nivel, diríamos, mundial, sobre todo en los niveles medios, se ha producido una explosión de la matrícula y por tanto la educación es cada vez más masiva, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y hay un problema de descontextualización de manera general, en los programas, en los libros de texto, los libros de ciencia. Cuando muchos de los que estamos aquí estudiábamos, pues entonces hablaban del invento de la televisión, de qué características tenía, la radio, cuál era su función, la imprenta, bueno, eso es mucho más allá, pero bueno, se hablaba. Pero es que ahora el estudiante le dice, ¿y cómo funciona el control remoto? ¿Y la pantalla plana? ¿Cómo es? Hay algunos que le dicen plasma a todos los televisores. Y realmente el mundo hoy, que todo el mundo está de acuerdo que está influenciado por demasiados dispositivos tecnológicos, etcétera, y los estudiantes no conocen, ni los profesores explican realmente el mundo en que se está moviendo. Esto también es un reto importante. Bueno, yo creo que el profesor tiene, de acuerdo ya a lo que hemos visto, ver la importancia en diferentes líneas, ¿no? Primero, es una gente que participa en la toma de importantes decisiones. El profesor hay que verlo en una dimensión solamente, no solo de docente, ¿no? Hay veces que el profesor pues tiene que dirigir una escuela. El profesor tiene que hacer un programa o tiene que hacer un plan de estudio. De estas cuestiones voy a estar hablando, que no atañe a todo. Y hay veces que parece que es una cuestión administrativa, pero no debe ser una cuestión técnica, es llevar esas cosas, y forman parte de la función. Por supuesto que tiene que ver con la calidad del proceso. Está llamado a atender una diversidad educativa que es importante. Hoy tan importante es como la inclusión. Hay gente que dice, bueno, que el currículo sea inclusivo, eso es importante. Pero después que le des acceso a todos los sectores de la población, tienes que atender la diversidad que hay. Y atender una atención a diferencias individuales en un aula es importante, donde hay 30 o 45 estudiantes, y usted transmite en un código y cada cual decodifica lo que usted está transmitiendo de diferentes maneras. Entonces eso conduce a que hay que elevar, diríamos, a un nivel superior las funciones que el profesor realiza en su profesión, en un proceso que se llama profesionalización, elevar la calidad, elevar la excelencia, como dicen muchos de los lemas, y buscar una identidad profesional propia que esté acorde con el tiempo, con el contexto en el que está. Ya por aquí estamos viendo la importancia que tiene ser profesor hoy en día, y sobre todo la formación. Me voy a referir a algunas cuestiones que ya organismos internacionales han plasmado, porque la preocupación es grande con respecto a la docencia, y además todo el mundo sabe el crucial papel que juega. Aquí están algunas cuestiones, los objetivos del milenio. Pudiéramos sacar algunas de las premisas de las metas educativas para el siglo XXI, en esta generación de los 200 años, que ha sido dictada por la Organización de Estados Iberoamericanos, o pudiéramos hablar de cualquiera de las agendas internacionales de la UNESCO, de la UNICEF, pero todo el mundo está claro que la mejora de la educación es uno de los retos más importantes que ha venido. Bueno, estamos claros que es un proceso complejo, la educación, muy complejo, que tiene un carácter histórico concreto, clasista, etcétera, etcétera, pero que en definitiva es la que va a ir formando la nueva generación. Y eso ya delimita una importancia de otro calado
en esta línea. De manera que podemos hacer un primer resumen, ¿no? No solo hay exigencias sociales sobre la formación del profesor. Diríamos social en un sentido amplio, ¿no? Pudiéramos hablar de exigencias sociales, económicas, culturales, económicas, financieras, de todo tipo. Pero hay también exigencias pedagógicas. Hay que ver cómo el aprendizaje se mejora, que realmente se aprendan los elementos culturales que le permitan a ese individuo poder vivir, transformar, explicar la sociedad en que vive. Y todo esto hace una contradicción, ¿no?, entre la falta de los currículos de preparación en la formación del docente y lo que está diciendo el contexto para la formación de profesores. Esto, por supuesto, va a llevar a un cambio educativo que no es una frase vacía. Aquí yo tomo, hay varias definiciones de cambio educativo. He tomado la de la doctora Doris Castellano, una psicóloga cubana, diríamos una connotada psicóloga que ha trabajado mucho en los últimos 15 años, lo referente al aprendizaje, que es algo muy difícil, y tiene una teoría sobre el aprendizaje que desde aquí los convido a que lo lean. Se llama aprendizaje desarrollador, fundamentado sobre todo en la escuela histórico-cultural de la antigua Unión Soviética, y que hay un paladín de esa teoría que afortunadamente ustedes también toman como referente, que es Vygotsky. Y a veces que no se debe hablar de Vygotsky nada más, porque bueno, Vygotsky, que fue un gran teórico, vivió muy poco tiempo. Realmente su teoría fue desarrollada, ampliada, probada, contrastada en la actividad educativa por un grupo de psicólogos y pedagogos también muy destacados, que hicieron prueba de ello en varias ciudades de la antigua Unión Soviética. Pero bueno, fíjense que hay un proceso de transformación gradual, intencional, de las concepciones. Tenemos que cambiar las concepciones, que es algo bien difícil, de las actitudes, de las prácticas de la comunidad educativa escolar, dirigido a promover una educación desarrolladora. Recuerden lo que decía Vygotsky, que realmente la enseñanza es la que tira el desarrollo, va adelante, guiándola, en correspondencia con el encargo social de la escuela y las condiciones sociohistóricas concretas de cada momento. Porque hay veces que hay cambios educativos que vienen importados. Cuando usted lo trata de asimilar en determinada región con otras condiciones histórico-concretas, pues entonces no ha funcionado. O simplemente el profesor nunca se ha logrado identificar con él, lo ve como algo ajeno y sobre todo impuesto. Aquí, sobre todo, resaltar transmisión y apropiación de la herencia cultural atesorada por el ser humano, que es una cosa importante para la educación y el cambio. Y los contenidos de la cultura son cada vez más complejos y diversos. Esas cosas hay que tenerlas claras. Como mismo le decía, que hay que tratar de llevar lo que está en el entorno del estudiante, le voy a decir que una característica también de esta época es la obsolescencia de conocimiento. Los conocimientos envejecen muy rápido. Y llega un momento que usted no puede llevar todo, tampoco al currículo. Y es uno de los grandes retos. ¿Qué es lo que se va a llevar al currículo? Porque no se puede llevar, no se puede seguir inflando el currículo. Entonces los contenidos de la cultura son cada vez más complejos y diversos, por lo que deben cambiar la forma de enseñarlos y de aprender. Debe cambiar la educación. Debemos dotar a los miembros de la sociedad de los conocimientos, hábitos, procedimientos, actitudes, valores, los elementos culturales más preciados, que le permitan insertarse eficientemente en la compleja sociedad contemporánea. Hay una necesidad de aprender a lo largo de la vida. Ya nadie con 5 años, una carrera, una maestría, un doctorado, usted va a sabérselo todo, porque rápidamente se desactualiza. Hay que estar aprendiendo a lo largo de la vida. Y dada el impacto del desarrollo científico y tecnológico, pues entonces también hay una alfabetización en ciencia. Déjenme decirle desde ahora que cuando hablo de alfabetización científica y tecnológica, no solamente me estoy refiriendo a la matemática, a la física, a la química, a la biología, por muy importante que no sea. O sea, esa dicotomía entre ciencias naturales, ciencias humanísticas, nosotros tenemos que irla
desarraigando. No existe, no existe. Es una cuestión artificial, pero es una cuestión que persiste y forma parte del cambio. Después me voy a referir más adelante cuando tratemos el tema de la interdisciplinaridad, que es una cuestión clave hoy en día. Pues entonces irse desarraigando esas ideas. Hablamos de ciencia en el sentido más amplio. Bueno, entonces dentro de la dicotomía, que ya le adelanté una entre ciencias naturales o llamadas exactas, que además es un problema la clasificación de la ciencia, ¿no? Porque se clasifican tanto en naturales y entonces la matemática no está ahí o la geografía no, y entonces exacta, y hay quien habla de ciencias experimentales. Bueno, aquí hay una dicotomía importante, otra dicotomía. Por supuesto que está en un polo la masividad, muchos estudiantes, y por el otro lado nos están pidiendo calidad. Y hay una dicotomía entre esa masividad y calidad, y salones repletos, un solo profesor, todas esas cosas. Para 5 grados, etc. Pocos salones. La unidad y la diversidad. O sea, esa homogeneización que hacemos en la enseñanza, que todo el mundo tiene que llegar a un nivel que dice el programa, y entonces por un lado decimos hay que atender la diversidad, pero en la práctica no atiende la diversidad, o de verdaderamente atendemos la diversidad o no. Entonces hay una dicotomía. Evidentemente no podemos seguir siendo tan homogéneos. Déjenme ponerle un solo ejemplo. El año pasado en el Congreso de Didáctica de la Ciencia, que el decano estuvo presente con una magistral idea de llevar alumnos, estudiantes aquí de la Universidad de Tolima, que causaron un enorme impacto en la comunidad científica, diríamos, que estuvo asistiendo a ese congreso. Pues participó un grupo del Departamento de Neurociencia, fundamentalmente de la línea de aprendizaje de Cuba. Y ahí expusieron su experiencia de varios años de estudio, estudiando la disfunción al cálculo numérico. Pues resulta que hay algunos jóvenes, seres humanos, niños, que nacen ya con una difusión al cálculo, de manera natural. Y entonces, pues ellos explicaron la manera en que el profesor debe tratar a esos estudiantes. Fue una exposición que causó gran conmoción, porque imagínense, hasta ahora nosotros siempre queremos que todos los alumnos pues lleguen a determinado nivel y cumplan determinadas habilidades, cuando ya el alumno viene naturalmente limitado a determinados aprendizajes. Es un ejemplo que le pongo a colación. Nosotros estamos en una ciencia, dentro de la ciencia de la educación, que de paso ha sido muy cuestionada, que sí es ciencia la pedagogía, que sí es ciencia la didáctica, y esos cuestionamientos no han dejado de hacerse por determinados científicos, pero en definitiva no hay que atormentarse. Hay muchos científicos que también dicen que el cambio climático no se debe a la actividad humana. Por tanto, todas estas discrepancias en las que estamos también forman parte de las cuestiones que hay que atender a la hora de enseñar. Bueno, la centralización, la descentralización, que a mí me parece muy... aquí en Colombia, ustedes pues han descentralizado un poco la enseñanza, en el sentido que autorizan a determinadas regiones, determinados profesores que pueden elaborar su programa. Hay una especie de flexibilización en ese sentido. Yo lo veo muy bien. Lo que hay que tener cuidado también, porque hay veces que se le da la potestad a quien que no está preparado para eso. Si usted lo seminarea, si usted constata que hay una preparación teórica y práctica para hacer el programa, lo puede hacer, porque en definitiva hay determinados lineamientos que ustedes llaman determinados estándares que todo el mundo debe ser capaz de llegar. Bueno, de ahí en adelante usted puede hacer lo que quiera, pero todo el mundo debe llegar ahí. Y entonces, pues esas cosas siempre hay que tener su tino, sobre todo cuando no hay una buena preparación. Creo que a nadie se le ocurre decir que un estudiante de primaria en una ciudad va a aprender a multiplicar y a dividir, y en otra ciudad no. Creo que las operaciones básicas es para todo el mundo. Y de esa manera creo que debe haber una política también. Bueno, todas estas cosas van hablando de una profesionalización permanente para los docentes. Fíjense cuántas dicotomías hay, de las que muchas veces no se habla.
De esta manera, bueno, vamos a considerar diferentes aspectos, rápido, a los que hay que tener puesta la mira: las exigencias del actual contexto al currículum, las tendencias en las que se mueve el currículum, la concepción de aprendizaje. Hace 20 años atrás se hablaba de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el centro estaba en la enseñanza. Hoy usted coge cualquier artículo y todo el mundo te dice que no, que el polo se ha desplazado hacia el aprendizaje y el alumno es el sujeto de su aprendizaje, el eje central, y que debe ser activo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica todavía el proceso sigue centrado en la enseñanza y el profesor como ese ente rector dirigiendo, pero que además nuclea todo a su alrededor. Esa es una de las cuestiones que hay que pensar, y ya está pensando mucha gente, ¿no?, sobre la concepción de aprendizaje. Yo nada más que quería decirle que la didáctica, cuando hablé si era considerada una ciencia, hay que tener en cuenta que la pedagogía, la didáctica, se nutre del desarrollo de otras ciencias, como son la psicología, neurociencia, estas cuestiones sobre todo de la inteligencia artificial, que a veces que se habla poco, pero le digo que hoy en día se está avanzando en estas cuestiones. Pensemos que hoy, cuando alguien habla de los fundamentos psicológicos del currículo, mencionan sobre todo aquí en Colombia a dos figuras cimeras, a Jean Piaget y a Vygotsky. ¿Pero de qué siglo son ellos dos? Vygotsky llegó el siglo XX, murió en la década del 20 también. De allá para acá no ha habido más nada. Desde el punto de vista teórico, son cuestiones a reflexionar. Aquí, bueno, el uso de las TIC, que también es una cosa que se potencia mucho en la reforma educativa aquí en Colombia y en el mundo entero, pero que tiene que tener su mirada clínica, que después vamos a hablar de ello, pero es algo importante, indiscutiblemente, que va, o sea, la intención es que acabe de mostrar la transformación que puede hacer en el currículo que tanto se espera y que algunos ya han logrado conseguir, pero no todo el mundo lo ha logrado. La actividad experimental para aquellas asignaturas que hacen actividad experimental, aunque todas las ciencias hacen actividad experimental. Las ciencias humanísticas también hacen actividad experimental. Y usted coge su grupo de control, y usted coge un grupo variable, y usted tiene esos indicadores para mostrar, y usted hace sus pruebas estadísticas. Por tanto, todo el mundo estamos haciendo ciencia, aunque no es un modelo experimental, con instrumentos como lo hacen las llamadas ciencias experimentales. Y lo último es, bueno, uno de esos modelos que empieza a surgir, que es la educación para la sostenibilidad, EDS, por lo menos en español, donde ya todos estos problemas iniciales en que estamos empiezan a sopesar, a tensar el currículo, sobre todo en la formación de profesores, y ya nos obligan a ir pensando realmente en el desarrollo sostenible, sobre todo por la urgencia que hay, la amenaza de la especie humana de extinción. Ya el último y quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático ha dejado las cosas bien claras sobre la evidencia de la ciencia y la tecnología de que realmente hay un cambio antropogénico climático de todo tipo. Nosotros que vivimos en el Caribe lo vemos, lo sentimos. Los últimos huracanes que han azotado a Cuba prácticamente son de categoría 3, 4 y 5. Y es más débil categoría 2, que entró por la provincia oriental, pues devastó la provincia oriental. El manto del suelo oceánico en el Caribe, los oceanólogos dicen que fue totalmente destruido y que eso va a demorar siglos en volverse a reparar. Y entonces, eso para mencionarle un ejemplo. Yo sé que aquí en Colombia también hay su impacto del cambio climático, en la Guajira, etcétera, etcétera. Pero que es algo muy importante. De esta manera, nada más le voy a presentar la definición de currículo más amplia, como proyecto, como proceso, muy desligada de la visión simplista de un plan de estudio, porque es importante. Quizás hoy nadie tenga que ver con el currículo,
pero mañana usted tiene que hacer un programa. O pasado mañana tiene que hacer un plan de estudio. Y quizás entre unos años usted está haciendo cuál es la malla curricular de una maestría, porque nadie sabe. Pero el profesor de hoy hay que darle los elementos de la teoría curricular para que al menos haga su programa. Si le vamos a dar esa potestad, él tiene que saber los elementos que integran un programa. No puede confundir competencia con objetivo, ni habilidad con objetivo. Hay que tener claro cuáles son los elementos. Hay que tener claro que un programa hoy en día lleva indicaciones metodológicas después que usted lo hizo, porque usted tiene que ser capaz de explicarle a otros profesores que van a impartir ese programa, quizás cuando usted no esté, cómo es la concepción de impartir el programa, por mencionarles algunos ejemplos. De esta manera, rápido, y todo esto está hablando de la importancia de la formación del profesor, que es el objetivo nuestro. La primera ley del diseño curricular dice que hay que establecer un nexo entre los problemas profesionales inherentes a una profesión y el encargo social de la formación de ese profesional. Quiere decir que el divorcio entre la formación y el contexto al cual usted va a devolver eso es fatal. El modelo o perfil del profesional a lograr para cada proceso de formación es consecuencia de que la sociedad se justifique la existencia de un tipo de profesional. Bueno, nosotros estamos plenamente justificados. Que puede enfrentarse a un conjunto de problemas profesionales existentes en la realidad social. Es decir, que resuelva determinadas necesidades sociales o problemas sociales. Ese es el maestro. Pero bueno, hay otras profesiones. De manera que sintéticamente hay que atender a cuáles son los problemas profesionales que tiene el maestro y en consecuencia tener claro cuál es el plan de estudio en ese proceso curricular, que también tiene una fase que se llama diseño curricular, muy importante. Pero ahí, por ejemplo, si usted es un profesor de ciencia, aunque sea de matemática, durante años hemos tenido la falsa concepción de que no hace falta didáctica, no hace falta pedagogía. Si usted domina su área disciplinar, si usted domina la ciencia pura, pues usted tiene todo el elemento para ser un buen profesor. Bueno, ya esa teoría va cayendo en pedazos. Yo creo que la más reacia universidad en el mundo, aunque sea, ha formado una facultad de educación. Aunque todavía no llegue a realmente las expectativas que debe ser, pero se dan cuenta que eso hace falta. Pero no somos totalmente consecuentes con el diseño curricular y aún despreciamos, menospreciamos, relegamos a un segundo plano la didáctica. La segunda ley dice, bueno, establece una relación interna, ¿no?, entre las características del proceso curricular, el modelo del profesional y la estructura interna de la carrera. Muy importante porque, bueno, estamos hablando de un sistema. A veces que uno habla, tengo un enfoque sistémico, pero muchas veces no se consecuente con qué cosa es el enfoque sistémico. Y desde el currículo esto es vital. Aquí, por ejemplo, voy a hablar de la formación laboral que tiene que tener un profesor. Estudiar cuál es el momento en que el profesor debe hacer su familiarización en la práctica laboral es clave. Pero además, muchas veces, pues lo que hacemos es ir a visitar a un práctica y allí le decimos, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Sin embargo, esos estudiantes en formación nunca han visto una clase realmente buena de acuerdo al criterio de nosotros. No se lo mostramos, no mostramos realmente el modo de actuación. Vamos a mostrarle primero cómo es que se da una clase buena, cuáles son los elementos, porque una clase buena tiene muchos criterios, pero bueno, cuáles son los elementos que te conducen a dar una clase buena. Y de esa manera usted tiene que diseñar un currículo que no es el que tenemos hoy en la formación de profesores, con muchas asignaturas que muchas veces no tributan realmente al modelo. Y se rompe esa estructura interna de la que se habla ahí. Bueno, ya con esto, por supuesto, cultura, en la cultura están delimitados los contenidos que usted tiene que dar en esa carrera, que son muy importantes. Le hablé de la didáctica, y para mí hay otra cuestión importante en la didáctica,
que se llama metodología, hoy prácticamente desaparecida de los planes de estudio. Hay una metodología de enseñanza de diferentes cuestiones, de introducir un concepto, de hacer un experimento, de resolución de problemas. En ese sentido, vamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que vamos por diferentes niveles, ¿no?, del currículo, que ya estas cuestiones teóricas rapiditas van a delimitar cuál es el enfoque curricular que debe tener la carrera. Y ya vamos al proceso, donde ya se empiezan a concretar las cuestiones. Bueno, en la nueva concepción, que hay un consenso, ¿no?, generalizado, de que el docente está comprometido con su acción social, que transforma la personalidad de los estudiantes, y se tiene una visión del estudiante diferente, que debe ser el sujeto de aprendizaje, debe participar en la construcción de su aprendizaje, es el responsable también de su aprendizaje. El aprendizaje es una cuestión también individual, independientemente de que uno utilice y esté de acuerdo con el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje tiene una fuerte carga individual, personal. Este es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus componentes más representativos. Por supuesto, ¿por qué hay que enseñar y aprender? Delimita un problema. El para qué voy a enseñar y aprender te va a delimitar los objetivos, los logros que ustedes le llaman. Luego, ¿qué hay que enseñar y aprender? Te define los contenidos tan importantes hoy. Le digo, tan importantes. Lo son todos, porque tener claro los objetivos es tener clara la meta. ¿A dónde vas? Luego, bueno, los métodos, el cómo, lo que hablaba de la metodología. Para mí hay 3 momentos en la didáctica importantes que han cambiado, ¿no?, hitos en la didáctica. Pero esta época yo personalmente la enmarco en que es la época de la metodología de la enseñanza. Ya se acabó, todo el mundo está claro lo que hay que hacer. El aprendizaje tiene que ser activo, participativo, colaborativo. El estudiante es el sujeto, el profesor familiar, o sea, facilita, dirige, organiza, planifica, controla, evalúa. Y sabemos algunas ideas teóricas de cómo debe, pero no sabemos cómo. Hay que ser interdisciplinario, hay que ser activo, pero no me digan más ya lo que hay que hacer. Ya yo digo que entramos en una etapa en que hay que empezar a analizar cómo aterrizar esas cosas, que es lo que está demandando el profesor. Aquí, este es el gran sistema. Usted quita cualquiera de esos componentes y cambia el proceso. Por eso es el sistema. La teoría del sistema dice que son cuestiones que son relativamente independientes, pero que forman un ente, que además tiene características que no la tienen ninguna de sus componentes. Aquí en esta lámina faltan un componente importante, que son lo que los psicólogos llaman componentes no personales del proceso. ¿Quiénes están ahí? El profesor, el estudiante, el grupo de estudiantes, que es otra cuestión. Bueno, el grupo es importante. Hay veces que no decide el estudiante, decide el grupo. Caballero, vamos a irnos. El profesor se demoró más de 10 minutos, vamos a irnos. A lo mejor es un estudiante que está comprometido con su asistencia, pero se pliega el grupo. Mañana no venimos con uniforme. O dejen los chores para no hacer educación física. Son decisiones que toma el grupo, independientemente que todos sabemos que desde el punto de vista psicopedagogo nosotros tenemos que hacer un estudio del grupo. Hay sus líderes, hay sus islas que están aislados. El grupo es un ente. Bien, profesor, estudiante, grupo. Pero se une ahora en este marco donde estamos, en este contexto, otras interacciones que están siendo objeto de estudio ahora. Estudiante, máquina.
profesor, máquina, grupo de estudiantes, máquina. Hay otro tipo de interacción que empieza a darse en el proceso, que no ha sido totalmente estudiado, pero que ya le digo, se está estudiando, que es diferente y que uno tiene que atender en el proceso. Bueno, de manera que estas son las cuestiones. La forma de organización son muy importantes. ¿Qué tipología de clase es? Si es una conferencia en la educación superior, o una clase práctica, una clase de nuevo contenido, una clase de ejercitación, una clase para fijar el contenido, una clase para consolidar y sistematizar, un seminario. Eso tengo que tenerlo yo claro. Y para mí, estas cuestiones parecen elementales, porque no son nada nuevas, pero que en la práctica realmente se les quita valor y no se es consecuente con ellas. Aquí tengo los contenidos, sobre todo al área de ciencias naturales. Esta concepción de contenido acaba con que yo voy a estar todavía enseñando solamente ecuaciones, fórmulas, gráficos. No, ya los contenidos no solamente es eso. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el sistema de experiencia, las relaciones con el mundo, los valores, las actitudes, los sentimientos. Porque hay veces que nada más que hablamos de valores. Y cuando tú le preguntas al profesor de qué valores me estás hablando, te menciona algunos valores que son éticos y morales. Perfecto. Pero no lo es todo en esta construcción. Y si vamos a hablar de una educación realmente ciudadana, pues hay que tener en cuenta todo el abanico de educación que hay que tener. Además, el conocimiento es un valor en sí mismo. De esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pienso que para cualquier área debe tener una orientación cultural o sociocultural, y que empecemos a impregnar a todos estos componentes realmente con toda la exigencia que nos está tensando. Los contenidos tienen que ser orientados de una manera que tenga un componente cultural importante. Ya cuando uno habla de cultura, no se refiere, o sea, estamos hablando de cultura en una acepción más general. No me refiero a las artes, no me refiero al cine. Estamos hablando de que la ciencia también es cultura, la tecnología es cultura, son actividades culturales. Y cuando usted habla de cultura en una manera orgánica, pues sabe que entre ellas siempre hay puentes que están tendidos y un flujo en ambos sentidos de información e intercambio. De esa manera es un primer elemento donde hay que reflejar, por supuesto, reflejar en el proceso la actividad científica investigadora es importante para toda ciencia, porque todos investigamos. Después vamos a ver que para el profesor la investigación tiene un valor añadido. El profesor puede investigar prácticamente todos los días. Hay que atender las características psicopedagógicas del estudiante, del grupo, por supuesto. Y hay que considerar las regularidades en el aprendizaje. Yo pienso que eso es común para todos. De todas maneras, está dicho de manera muy general, sobre todo en los contenidos de esa orientación cultural. Ya veíamos que no solamente eran las fórmulas, sino que también los métodos, formas de trabajo. Pero bueno, hay que también abordar algo que se llama epistemología del profesor, epistemología del alumno, que es su concepción sobre la ciencia, sobre el proceso de construcción de la ciencia, sobre su repercusión social en el proceso, ¿no? Sobre todo para el maestro. En esa regularidad del aprendizaje hay muchas cosas que decir todavía, porque cuando uno investiga, bueno, todo el mundo ha tenido al menos la sensación esa de frustración de que preparan una clase y en el primer turno te funciona de maravilla, pero ya en el segundo turno, cuando llegas al quinto, está dando otra clase.
Y hay veces que las regularidades son complicadas. Hablamos de una regularidad un poco más general, pero no cabe duda que es un punto en que hay que seguir profundizando. De todo tipo. Bueno, esto va a conducir a nuevos objetivos. Ya cuando usted va a orientar un proceso de esta manera y tener en cuenta estas cosas, inevitablemente hay que plasmar nuevos objetivos, nuevos contenidos. Los objetivos no son difíciles. Usted los redacta. Y que los estudiantes sean capaces de utilizar la computadora, relacionar y vincular su contenido con otra ciencia. Y pone todas las cosas lindas. Yo he visto objetivos así durante años. El problema después que no se concretan. Están en el programa muy lindo, pero no lo concreta nadie. O sea que todavía aún diciendo eso, no es lo suficiente. Que hay que atender problemáticas de interés social y personal es importante. Eso sí es importante. Nosotros muchas veces damos clases para nosotros. No se tiene verdaderamente al alumno sus intereses, sus motivaciones. Hay que estar muy cerca de él. ¿Dónde se mueve? ¿Dónde se está moviendo ahora? Porque sus móviles cambian. Hoy hablamos de censo con el alumno, perfecto. Mañana hay que hablar de deporte porque está la Copa del Mundo. Pero mañana hay que hablar de música. Y todas esas cosas el profesor tiene que ser capaz de imbuirlas en su proceso y retroalimentarlas a partir de las actividades que realiza, que es una cosa importantísima que después voy a mencionar. Bueno, que están ahí, el sistema de tareas docentes. Todo lo que he hablado se concreta en las actividades que usted diseña al profesor, al alumno. Futuro profesor, pero bueno, al alumno, en las dos excepciones. Ahí es donde vamos a ver si verdaderamente usted concibe que el alumno va a usar las TIC, de qué manera la va a usar, si realmente lo lleva a un pensamiento divergente, reflexivo, si realmente usted no propicia un aprendizaje algorítmico, mecánico, en la resolución de problemas, y si realmente tiene en cuenta los valores o otras cuestiones de dimensión del aprendizaje. Ahí se gana la pelea. Usted con un plan de clase, cuando llegue a cualquier escuela y mire el plan de clase del profesor y mire las actividades que él ha concebido para sus estudiantes, y ya le dice todo. No tiene que mirar, no mire el programa puede estar muy lindo. Mire el plan de, no sé si le llaman aquí plan de clase, plan de clase, plan de aula, perfecto. De manera que estamos de acuerdo en que el polo se ha desplazado para el aprendizaje, no para la enseñanza, o por lo menos debe ser así. Lo que pasa es que hay que ser consecuente con esto, que el aprendizaje y que el alumno es el centro. Bueno, aprender desde la conferencia del año 96 del UNESCO del OR, digo que la dimensión del aprendizaje todo el mundo las conoce y que fue una fantástica síntesis, porque realmente tú dices, bueno, ¿qué se quedó fuera? Es aprender a conocer, es aprender a hacer, donde están los métodos, los procedimientos, las habilidades. Es aprender a ser yo como individuo, como hombre, como ser humano, como mujer, como ciudadano, ciudadano. Y además aprender a convivir juntos, en una cuestión colaborativa, en que incluso las ideas, la puesta en común, que se pondera en un proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre tiene resultados realmente admirables. Cuando no es mi única idea la que predomina, cuando no es hacer por la individualidad. Entonces esas cuestiones son importantes y son realmente cosas que uno no ve a veces, que la gente dice formar valores y ahí está, de muchas maneras. Pero el problema es cómo concretar eso. De esta manera, las funciones del profesor, que también ameritan su importancia en la formación docente metodológica, a mí me gusta mucho docente y metodológico, no solamente docente. Recuerden que le doy mucha importancia ahora a la cuestión metodológica. ¿Cuál es la metodología para llegar aquí? Orientadora, desde el punto de vista educativo, en todas las dimensiones, y investigativa.
Es una función, o sea, son 3 funciones que forman un sistema, una triada, que usted no puede quitar ninguna de ellas, pero que tiene que ser consecuente también a la hora de hacer el currículo de la formación del profesor. Y además eso es para toda la vida. Las cuestiones de investigación e innovación en la educación es algo que hay que atender. Hoy en día, las revistas más prestigiosas del mundo en la educación, prácticamente todas tienen un bloque que es de contrastación experimental, donde se mide en la realidad, con pruebas estadísticas, lo que está pasando. Cada vez es menos aceptado el artículo que solamente queda en el plano teórico, en las grandes revistas. Se acepta mucho más rápido cuando usted ha investigado en el aula con alumnos, las habilidades, la ha cuantificado, tiene determinados indicadores, respaldados por determinadas test estadísticas. Entonces esa investigación de todo tipo debe primar. Hoy prácticamente es imposible que usted emita una sentencia, una tesis que no tenga un respaldo, que usted no pueda respaldar. Además, queda mucho por investigar. Y es la mejor manera de... Yo sí estoy convencido que la didáctica es una ciencia, todos los días me convenzo. Pero también me convenzo que hay que hacer mucha ciencia, que no está hecha. Y eso está en manos de todos nosotros. Bueno, de manera que el modelo de profesional pedagógico hoy en día, pues tiene una carga que no la tiene otro. Hay determinadas demandas que hay que atender. Tienes que manifestar una visión global de tu disciplina. Yo sí digo, y estoy de acuerdo con la gente de Línea Dura, que usted tiene que ser primeramente ducho, conocedor de su disciplina, para ser después interdisciplinar. Usted nunca va a ser interdisciplinar si no conoce a fondo su disciplina, su área. ¿De qué manera usted entonces va a atender puentes a la obra? Y esas son una de las barreras a la hora de llevar eso a cabo. La interdisciplinariedad, yo siempre digo que es, cuando uno la lee, parece la gran utopía. Todos estamos de acuerdo que hay que ser interdisciplinar, pero pocos lo son. Pocos lo son. Además, es diferente la interdisciplinaridad en la ciencia pura que en la educación. Y hay veces que queremos ser demasiado exigentes. Hay diferentes niveles de interdisciplinaridad. Hay diferentes niveles. Después nos vamos a referir a ello. Bueno, la utilización de métodos y formas de trabajo. Hay una formación investigativa. Se tiene que resolver problemas interdisciplinarios. Se tiene que resolver problemas interdisciplinarios en la carrera. Claro. Igual que tienen que haber asignaturas interdisciplinarias. Hay que utilizar la TIC y la formación laboral, que le hablé un poquitico, pero la formación laboral es importante, desde la formación del docente. De manera que van a haber cambios, deben haber cambios que vayan desde delimitar cuáles son las problemáticas a las cuales debe resolver cada asignatura, cada área que tiene un interés social o personal. Los psicólogos están claros que el problema es una categoría psicológica y que solamente el alumno se involucra en el problema si es un problema para él. Si ya entendió la contradicción, si la comprende, si entiende su importancia de resolución. Porque ¿por qué voy a resolver esto? Se tensan diferentes cuestiones a nivel intelectual, porque hay fracasos. Coges una vía, no es la correcta, tienes que buscar otra. Y eso tiene que tener una fuerte carga de motivación. Hay veces que nosotros no lo hacemos. Nosotros ni tan siquiera le explicamos al estudiante que por qué hay que resolver el problema. O hay veces que el estudiante pregunta, profe, ¿para qué yo tengo que aprenderme tantas ecuaciones? Y entonces, claro, nos sentimos derrumbados, pero el orgullo no nos deja realmente ceder, ¿no? Pero somos inconsecuentes. De esta manera, en el segundo bloque, yo digo que los conocimientos, o sea, los contenidos, va a haber que reducirlos. No es posible enseñarlo todo. Nosotros ya discutíamos con un profesor, yo le preguntaba, bueno, ¿cuántas tareas tú dejas? No, yo dejo 3 tareas. No, yo dejo 2 tareas. Y
dice que uno debe dejar una tarea que trate el contenido que usted dio. Precedente, una tarea que se llama materia regresiva. Y que después usted debe dejar otra tarea donde trate el contenido que dio en esa clase. Y que la tercera tarea debe estar dirigida, pues entonces, a poder introducir la clase que viene a posteriori. Un poco creando una situación problemática que el estudiante, con los conocimientos que trae, no le dé solución y que te permite entonces introducirla en la otra clase. Pero son 3 tareas. Entonces los psicólogos te dicen: si matemática deja 3, español deja 3, química deja 3, biología deja 3, el alumno con cuántas tareas se va para su casa. Entonces son las cuestiones que tiene que haber una síntesis en el currículo, independientemente de que usted coge los programas, un programa de ciencias naturales, y yo me quedo azorado. Se dan prácticamente como 10 temáticas, y el universo, y flujo de energía, y ecosistemas, y la mecánica, y la fuerza. Y yo digo, ¿y en qué grado estamos? ¿El profe está en 6º grado? ¿Cómo? ¿6º grado? ¿Todo eso se lo va a aprender el muchacho? Tenemos que tener cuidadosos. Y la tendencia va a ser a que tendríamos que buscar los contenidos más generales. No podemos seguir enseñándolo todo. Además, después le pregunta, ¿qué tiempo tiene para la unidad 1? 6 horas. 7 horas. ¿Cuántos objetivos tiene? Bueno, mírenlo aquí, profe, los estándares. Pero uno tiene que saber interpretar, tiene que saber argumentar, tiene que saber relacionar conceptos. ¿Realmente hemos estudiado eso? Nosotros sabemos qué tiempo lleva desarrollar la competencia de interpretar, argumentar. Es el mismo tiempo en 6º que en 10º. Queda mucha ciencia por hacer. ¿Qué cosas interpretar? Eso ponerlo en una hoja es fácil. Pero realmente argumentar, construir un mapa conceptual. Para construir un mapa conceptual hay que tener dominio del concepto y saber después la relación que existe entre 3 conceptos, 4, 5 conceptos. Y realmente es un estadio importante para saber cómo el alumno relaciona y cómo está estructurada, como dice Ausubel, innova esos conceptos en su estructura cognitiva. Pero ¿qué tiempo lleva eso? ¿A quién lo ha estudiado? Le dejo todas estas interrogantes. Pero reafirmo que queda mucha ciencia por hacer. De manera que habrá que englobar las cosas en conceptos más generales. Puede ser sistemas de interacciones y cambios. Sistema puede ser el átomo, puede ser el ser humano. Las interacciones puede ser el hombre. Pero es importante por otra cuestión. Ya me están mandando y yo me embullo aquí y termino mañana. Pero hay que irse. Pero sobre todo en ciencias naturales se involucran varios temas. Hay que tener cuidado porque una cosa es la integración y otra cosa es hacer un Frankenstein. O sea, si yo tengo una parte de la biología, otra parte de la química y otra parte de la física, estoy dando 3 asignaturas en una. No hay ciencias naturales, no hay integración. Entonces, si la asignatura no está concebida de una manera integrada, ¿cómo después en los estándares me dicen que el alumno integre? Signo de interrogación. Bueno, vamos a terminar. Hay otras cuestiones. Sobre el uso de las TIC, nada más referirme porque es importante. Las TIC hay que verla como medio, pero un medio diferente que potencia a los otros componentes del proceso. Y tiene que ver con los objetivos y tiene que ver con el contenido. Porque las TIC están llamadas realmente a cambiar metodológicamente el proceso, como lo hicieron en la ciencia. Pero hay que tener claro, aquí solamente una advertencia. Cuidado con la simulación. No se puede abusar de las simulaciones en la computadora en detrimento del experimento real. Si usted puede hacer el experimento real, haga el experimento real. La gente que no le gusta hacer el experimento, cuando vieron la simulación, empezaron a dar brincos. Me mantengo aquí con la simulación y ya no hago más experimentos. El experimento es una cuestión que podemos estar hablando aquí 3 días, pero que no se puede desterrar. Casi está desterrado, la gente lo sigue desterrando, hay muchas cuestiones en contra, pero hay ciencia, señores, que si no se hace experimento, no hay ciencia.
Claro, muchas veces la gente piensa que los profesores no hacen experimentos porque no quieren. Los que hacen experimentos saben que montar un experimento y ponerlo a punto lleva tiempo. Y que muchas veces usted se va a las 5, a las 6 de la tarde montando puestos de trabajo. Y muchas veces cuando ha puesto a punto uno, que va por la quinta mesa, ya el otro aquel. Pero además, yo sé perfectamente lo que están pensando muchos, ¿no? Usted no sabe. Yo sé que hay profesores que como tienen un laboratorio y los alumnos rotan por el laboratorio, es muy rico. O es menos difícil. Pero cuando tiene que cargar con todos los cacharritos y pasar por las aulas, es un problema. A la tercera día usted dice, yo no hago experimentos. Bueno, el enfoque interdisciplinario es tan importante, nada más que les voy a decir algunas cosas en las cuales hay que prestar atención, porque hay que tirarle, la gente de ciencia tiene que tener en cuenta la lengua materna y la interpretación de texto y la comprensión y la reacción. Generalmente los de ciencia no tienen en cuenta eso, como no tienen en cuenta algunas cuestiones éticas, formativas, que es importante, que sí lo van la gente de ciencia humanística. Pero hoy en día les digo que eso es totalmente errado. Una cuestión nada más, la interdisciplinaridad muchas veces se reduce a que yo estoy dando una clase de difusión y digo, bueno, esto se aplica en la célula, porque la célula utiliza la difusión y entonces empiezo a relacionar cuestiones propiamente del contenido y digo, ya soy interdisciplinario. Pero eso no es interdisciplinaridad, simplemente es una relación intermateria que usted ha hecho. La interdisciplinaridad va mucho más allá, sin caer en cosas extremas. Pero déjenme decirle que generalmente la gente, cuando tú le preguntas, se queda en el plano de ese vínculo, ese puente entre los conceptos. Pero hay que tener en cuenta los métodos también, los medios. Y entonces eso redunda en que tiene que haber una colaboración entre el profesor. Y ahí es la importancia del profesor en esta parte. Para mí interdisciplinaridad es que el profesor se reúna antes con los demás profesores y le diga de matemática cómo tú enseñas la convención de unidades. Tú utilizas la escalera, tú utilizas la regla de 3. ¿Cómo que tú lo explicas? Ustedes de biología, ¿cómo que usted explica esto? Porque además tenemos que ponernos de acuerdo en muchos métodos. A veces que de matemática explica un método y el de física llega con otro y el de química llega con otro y biología le dice otra cosa de cómo redactar y al final el alumno es uno solo. Además en la ciencia, la interdisciplinaridad ha surgido porque se mezclan métodos, formas, contenidos y por eso surge la bioquímica y surgió la bioética, pero la ciencia que aparece es una ciencia que ha integrado esas dos, no es ni una ni la otra. Bueno, estas son cuestiones de historia de todo tipo. Aquí hay algunos ejemplos que nos permiten ser interdisciplinarios, problemáticas que son acuciantes. La educación vial es un problema que está en el mundo entero. Yo pensé que estaba en Cuba nada más, pero no. Aquí también está. Bueno, ya vamos a terminar ya. Aquí le pongo, porque no solo me gusta decir lo que hay que hacer, aquí yo pongo la concepción que debe tener un currículo para lograr esa interdisciplinaridad. Porque si no somos utopistas. Y aquí, bueno, decir que hay 4 componentes importantes para el profesor en la formación, lo académico, lo laboral, lo investigativo y las cuestiones de extensión universitaria que son importantes. Algo sobre la didáctica, porque si no hablo en favor de la didáctica, no me puedo ir de ahí. Porque para mí eso es clave hoy en día. La importancia que tiene la didáctica, por muchas razones. Por muchas razones. No se puede hoy realmente ser. Y ya, le voy a decir ya a nivel de unidad una de las cuestiones que debe hacerse para preparar una clase. Hoy para preparar una clase se tienen que tener en cuenta esos aspectos de un tratamiento didáctico metodológico. Usted le pregunta a la gente, bueno, ¿cómo tú vas a preparar a la clase del siglo XXI? Bueno, yo no preparo clases, yo voy con la experiencia. Ya la clase la tenían preparada. Bueno, hoy hay que tener en cuenta esas cosas. La experiencia previa, el lugar, las relaciones interdisciplinarias, el contenido, el uso de las actividades, cuáles son las actividades experimentales que voy a montar. Si usted no hace eso, con el colectivo de profesores, ¿qué clase usted va a preparar? ¿Cómo usted va a tener en cuenta todas estas cuestiones que hemos dicho que gravitan sobre el profesor?
Bueno, ha sido un placer para mí. Realmente gracias por su atención. ¡Y que viva Colombia! Gracias, profesor. Si hay alguna pregunta, antes del break, por favor. Aquí llegó la experta en estos temas. El agradecimiento muy especial a este invitado de la Universidad del Tolima, del gobierno departamental también, por haber compartido su conocimiento, toda su experticia en este sentido con los docentes que son convocados hoy para la presentación del programa de formación de docentes y directivos docentes. Si tienen alguna pregunta para aprovechar la presencia del doctor Francisco Pedrosa, o lo van a abordar de pronto de manera personal, entonces continuamos con el orden del día. A continuación nos vamos a... ¿Sí tenemos una pregunta? Lo invitamos a que se acerque, por favor. Invitamos a todos aquellos que tengan inquietudes para que se acerquen y podamos escucharlas y compartir, y por supuesto agradecer el conocimiento que ha compartido con nosotros hoy este doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Hernán Rubio, estudié maestría en educación y soy rector del Isidro Parra en el Líbano. Doctor, usted plantea que los conocimientos son obsoletos. O sea, caen en la obsolescencia. Yo discrepo sobre eso. Creo que de pronto lo que se cae en la obsolescencia es la información. Y que el conocimiento, si es producto, como lo mostraron las láminas, donde se desarrolla un proceso cognitivo, socioafectivo, aplicativo y comunicativo, pues realmente allí se ha generado un aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, pues quería manifestarle que de pronto creo que es la información la que adquiere obsolescencia. Segundo, me pareció muy interesante el término que utiliza usted, profesional pedagógico, porque en cierta medida creo que esa es una discusión que tenemos a nivel educativo: profesional pedagógico o pedagogo profesional, porque no es lo mismo un profesional pedagógico que un pedagogo profesional. El Ministerio de Educación ha pretendido vendernos la idea del pedagogo profesional. Entonces dice: todos los docentes en Colombia estudian pedagogía, por lo tanto, si han estudiado pedagogía pueden orientar cualquier materia, porque el fundamento es que saben enseñar o han sido preparados para que enseñen lo que sea. Y con este argumento, entonces, el profesor de educación física, si hizo falta dar la orientación de inglés, pues vaya, que para eso usted también hizo unas clasecitas de inglés. Quería como que me precisara sobre esa partecita, cómo concibe ese profesional pedagogo, porque también dentro de nuestro sistema entran profesionales que no son licenciados, no estudiaron en una facultad de educación, sin embargo, tuvieron la oportunidad de hacer un diplomado en competencias pedagógicas, como lo exige la ley, y adquirieron las habilidades pedagógicas y con base en ello, entonces se están orientando. Entonces, por eso quería solicitarles la aclaración. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, de todas maneras, la precisión sobre los conocimientos, la información, eso es... depende de cómo usted lo mire, ¿no? Hay cuestiones, por ejemplo, que ya no tiene sentido darse, ¿no? Es como yo ahora, dentro de, ya casi, le damos un ejemplo, ¿no? El CD y el DVD. Dentro de 3 años más, ya prácticamente no se usan. Dentro de 3 años más no se van a usar. Como dejaron de usarse, va a dejar de usarse el tubo de vacío. No hay manera de que usted pueda hablar del tubo de vacío y al tubo de vapor. Eso ya quedó en la obsolescencia. No puedes hablar. A eso me refiero, ¿no? Y en cualquier momento transitó porque estás hablando de un chip. No tiene sentido que tú vayas a explicar eso en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso le digo que ya es obsoleto. Eso ya no tiene sentido. Y sobre el tema de la profesionalización, es un término acuñado en la ciencia. No es un problema de que podamos jugar con él.
con un adjetivo hacia adelante o hacia atrás. O sea, se trata realmente de un dominio profundo, de un grupo de habilidades, competencias que garantizan un eficiente desarrollo de determinadas funciones. Prácticamente es una especialización. Y realmente hay una profesionalización pedagógica por todos los argumentos que nosotros hemos esgrimido. De todas maneras, el término le puedo buscar varias fuentes donde está acuñado. Además, yo creo que hay incluso, bueno, yo soy de física, ¿no? Y sobre todo la didáctica de las ciencias experimentales, hay cuestiones en su currículo, en su quehacer, que son muy complicadas. Por ejemplo, la actividad experimental lleva un desarrollo del profesor. Y eso lleva a una especialización desde el punto de vista de lo que usted domine los contenidos y además en la manera de enseñar eso. Tiempo, etcétera, etcétera. De esa manera hay actividades que necesitan una optimización y una eficiencia y una eficacia que está muy regida con el término profesionalización de una actividad, que además no solamente es para la parte pedagógica, pero el término se acuña así. ¿Con alguna pregunta más? Bueno, muy bien, agradecerle por sus conferencias. Yo creo que es como la cuarta vez que he tenido la oportunidad de hablar con docentes de Cuba. Y me parece muy importante lo que hizo. Yo afirmo que tal vez en el país las especializaciones y todo esto nos ha servido para reforzar mucho en el campo teórico, pero nos está faltando plasmar mucho más en ese hacer cotidiano, que lo explica usted muy bien hoy. Aquí la pregunta mía está en todo esto de la formación y ojalá en el programa que empieza la maestría, lo que tiene que ver con la evaluación, toda esta relación con la evaluación, porque también viene la crítica de que hemos recogido mucha información sobre metodologías, pero que las metodologías tienen que estar también muy coherentes con el sistema evaluativo. El sistema evaluativo sigue en lo tradicional y eso pues está para todos los docentes, y en el caso de nosotros los directivos, yo digo que nosotros no estamos haciendo evaluación de los docentes, nos la incorporaron en una ley y sencillamente le damos cumplimiento al instrumento, porque si no nosotros vamos a ser los sancionados. Pero pues, por lo que habla, ustedes tienen un equipo de práctica para observar ese trabajo de aula. Nosotros no contamos con eso y yo parto de ese principio y sencillamente estamos llenando el instrumento, porque pues si se hiciera de otra manera, o como me plantea, tendría que contribuir definitivamente al mejoramiento. Estoy de acuerdo con usted. La evaluación es algo importante, es parte del proceso, y desgraciadamente la hemos visto como un instrumento punitivo, de control solamente. Es diferente calificar que evaluar incluso. Y entonces, incluso para un examen con los estudiantes, es diferente. Hay quien dice que usted se pone a calificar y cuando termina los 10 primeros estudiantes a calificar, si se para a tomar café, empezaron a salir mal los alumnos, usted estaba calificando, y de pronto se paró y fue a tomar café, empezó a hablar con la vecina. Cuando usted vuelve a calificar, ya los otros 10 lo califican con otro ánimo y es diferente. Y hay una teoría de la evaluación que dice: coja los estudiantes, califique todos la primera pregunta de un palo, después califique la segunda pregunta todos. Usted se puede ir después a ver, pero ya entonces es más justa. O sea, la evaluación tiene un carácter subjetivo. Entonces, dígame usted si usted no va a ver al profesor al aula y después lo va a evaluar por llenar un formulario. Bueno, yo creo que los organizadores nos están viendo. Muchas gracias y nos veremos. Doctor, muchas gracias por la intervención que nos ha dado y la intención de la conferencia en este